Bueno, pues ya están aquí las internacionalistas. Verónica Ortiz, buenos días. Buenos días. Beata Boina, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues hay regocijo en la escena mundial, secretario general de la ONU, hay por supuesto expresiones de beneplácito por este acuerdo, cese al fuego entre Hamás e Israel. ¿Tu lectura, Beata? Es muy importante, la verdad, y nos estamos acercando a grandes pasos, yo diría, a fin de esa guerra de Israel contra Hamás en Gaza. No cabe ninguna duda de que quedan por ahí algunos puntos delicados aún, porque de hecho tiene que aprobarlo el Gabinete de Seguridad de Israel y hoy justamente Netanyahu decidió posponer esa reunión de aprobación, pero sea como sea, no cabe ninguna duda que o este domingo o si no, quizás el lunes, con la inauguración del presidente Donald Trump, entrará en vigor. ¿Hay casualidades en política? Yo creo que tiene eso mucha relevancia. Y en este contexto, un acuerdo que en principio se basa en la propuesta de Biden, eso también hay que reconocerlo, que fue anunciada ya el año pasado en mayo, fue aprobada incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sobre esta base se ha estado trabajando durante meses con altibajos y diferentes circunstancias que han ido ocurriendo en el terreno de Medio Oriente y hoy tenemos en principio esa primera fase del acuerdo que debe durar 6 semanas, quizás prolongarse incluso si es necesario y que implica básicamente una retirada parcial de las Fuerzas Armadas de Israel, el regreso de la población de Gaza a pues, sus viviendas o lo que queda de sus viviendas básicamente, acceso de ayuda humanitaria al territorio de Gaza y el trabajo intenso sobre cómo sería la segunda fase. Y un punto muy importante, obviamente, el regreso de los rehenes, 33 personas que regresarían a cambio de un liberación grupo de también palestinos. de prisioneros, ¿no? Así que es, tiene Israel. Y bueno, pues si es un acuerdo de cristal, no habrá que ir cumpliendo etapa por etapa, medidas de confianza mutua, respeto de la zona esta que tienen entre los dos países. ¿Tú qué lectura tienes entre las dos fuerzas? Sí. ¿Tú qué lectura tienes, Verónica? Pues mira, igual me parece una buena noticia, quizá llega demasiado tarde para mucha gente que ha muerto en estos ataques. 46,000, ¿no? Es el último tanto informe. La gente que murió en el ataque de Hamás como en esta respuesta así verdaderamente apabullante, ¿no? de Israel. Sí creo que hay una evidente intención política de Netanyahu de retrasar esta aprobación por parte del Senado israelí. Creo que le quiere dar el punto a Trump, darle como este regalo, porque también en esa medida Trump estará apoyando a Netanyahu en las etapas que vengan, ¿no? Entonces, sí falta el tema de los rehenes. Estos 33 rehenes serían una primera etapa porque quedan todavía como 70, y de los cuales no se sabe efectivamente en qué plazo los estarían entregando. Como dices tú, yo creo que habría que ir día con día, es un acuerdo de cristal, en cualquier momento podría haber algo que, digamos, desajustara los términos y provocara nuevos enfrentamientos, pero de entrada me parece que ya hablar de un cese al fuego pues es una victoria y que hay que reconocerla también para el equipo de Joe Biden. Ahí está, efectivamente, para los cataríes, para los egipcios que han trabajado en eso. Es muy interesante ver cómo están operando esas diplomacias. Joe Biden hace un balance de su política exterior hace unos días y uno de los temas que también generó distensión es que reduce la tensión con Cuba. No alcancé a entender bien cuál es el alcance que eso tiene, pero decide no ubicarlo como un país promotor del terrorismo y a partir de ahí hay una liberación de un montón de presos. Ahí la mediación es vaticana, Beata. Sí, es importantísimo ese tema y nos llega un poco con sorpresa, podríamos decir, porque no esperábamos que a pocos días de dejar la Casa Blanca, de repente Biden toma esa decisión de quitar a Cuba de la lista de los países promotores del terrorismo. En ese contexto yo creo que hay obviamente varias lecturas que se puede tener de este asunto, pero me da la sensación de que, bueno, en primer lugar es como una especie de espejo de lo que hizo, pero lo contrario, Trump al finalizar su administración, justamente pocos días antes de terminar su mandato, él decidió regresar a Cuba a la lista de los países sponsors de terrorismo. Eso es por una parte. Por otra parte, hay este tema humanitario, o sea, el gobierno de Díaz-Canel, el gobierno cubano se comprometió a liberar a más de 500 presos políticos, entonces en este contexto podríamos decir Biden ofrece esa salida de Cuba de la lista de los países sponsors de terrorismo a cambio de liberación de los presos políticos. Pero me da la sensación de que ese tema va mucho más allá de ese simple intercambio y se trata
también de una cierta coordinación entre la administración saliente de Biden y la administración entrante de Trump, aunque nos parezca un poco contradictorio esto. ¿Por qué? Porque desde Cuba, precisamente en los tiempos recientes, han llegado bastantes migrantes que han decidido abandonar la isla precisamente por las circunstancias de vida que se tiene en este país. Y el hecho de que se quite a Cuba de la lista de los países sponsors de terrorismo implica que puede haber más flujos financieros entre Estados Unidos y la isla. También el tema de las remesas podría regresar, digamos, con más fuerza y alimentar un poco mejor la economía cubana, impidiendo que tantos cubanos salgan de la isla. Eso es el tema migratorio, obviamente. Y si las remesas son fundamentales para explicar que los países... que las cosas vayan mejor en el país. Dirán, oiga, yo quiero el trato que tiene Venezuela y México, que viven del dinero. Ahora bien, si lo conectamos con la presentación que hizo Marco Rubio ayer en el Senado, él habló sobre Cuba. Habló que Cuba sí es un país, sin ninguna duda, que promueve el terrorismo, pero a la pregunta si la administración entrante de Trump va a cambiar la decisión de Biden, no hubo una respuesta. No hubo una respuesta. No. Lo que sí dijo sin absolutamente ningún matiz es que Venezuela es una narcocracia. Sí, por supuesto. Y habló fuerte de Cuba, habló de Venezuela y habló de México, que ahora lo veremos. Pero Venezuela efectivamente está dijo que gobernada por grupos criminales. Exacto, que no estaba al frente un gobierno, sino verdaderamente unas organizaciones de narcotráfico. ¿Y eso qué significa en inglés? Pues, ya traducido al español o en política. Es decir, que lo digan, de todas maneras Maduro dirá, igual yo decía irónicamente, que María Corina Machado dice que duerme mal, pero sigue durmiendo en Miraflores. ¿Qué significa eso? Mira, no sabemos. Yo creo que hay que ver justo cómo se traduce esto una vez que lleguen, digamos, al poder, efectivamente, que tome posesión Trump. Ha habido la duda y la inquietud sobre cuál va a ser la postura ya sobre un Maduro que, como dices tú, pues ya, sea como sea, está al mando del país, y creo que puede ser una señal de que va digamos, a reforzarse esta actitud, que no va a haber tantos miramientos digamos, de reducir las sanciones hacia Venezuela. A Edmundo no lo recibió Trump y fue el último que salió diciendo que había que respetar. O sea, ¿cómo leemos eso, De hecho, lo comentamos la vez pasada. Por eso te pregunto. Justo dijimos, oye, pues una mala señal que no lo recibiera. Ahora dice que es una narcocracia. Exacto. Yo no sé si esto trata de, digamos, de echar un poco para atrás eso y decir, o sea, Marco Rubio sí tiene la convicción respecto de estos países por su historia personal, por ser pues básicamente latino, y entonces a lo mejor es el impulso como para una posición más dura de Trump, no lo sé, pero sí me llama la atención porque evidentemente es una declaración muy fuerte, muy directa, y entonces no puede quedar sin consecuencias. Si tú estás diciendo en una comparecencia que un país no tiene un gobierno civil, ¿no? ¿Se entiende? Sino una narcocracia, pues entonces algo hay que hacer, ¿no? Pues esa es la pregunta, ¿qué significa? Si dependiera obviamente de Marco Rubio, él impondría una política muy distinta. Exacto. Pero él mencionó en su comparecencia de que eso depende del presidente y se refirió al tema de Cuba, se refirió al tema de Venezuela. Sí. Y si lo comparamos, ¿qué dijo sobre Israel? Fue su respuesta muy distinta cuando se le preguntó sobre si van a levantar las sanciones contra los israelíes en diferentes territorios que ha impuesto la administración Biden. Él dijo inmediatamente sí. Sí, claro. Y lo demás... Y con México interesante porque dice la situación es grave, hablaron del tema de la frontera, no solo él, también la señora Bondi. Habló del asunto, pero dijo la cooperación es la primera vía, lo cual es, digamos, una señal positiva, tranquilizadora. Sí, yo creo que totalmente en ese sentido, en su comparecencia claramente ha bajado mucho del tono en cuanto a México, a cómo, digamos, él ve la política de los Estados Unidos hacia México, optando por un acercamiento pues, de cooperación. Claro. Obviamente siempre y cuando México responda a esa invitación y a esa propuesta de cooperación en el ámbito de comercio, de temas de seguridad y temas de migración. Por ahí ha habido un mensaje. En caso de que no ocurra esto, esperemos que el presidente Trump va a actuar. ¿Sí? Y están puestas las opciones sobre la mesa, es decir, tanto la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, como el uso de fuerza, ¿no? De la fuerza militar, no necesariamente una invasión, ¿no? Pero uso de algún mecanismo, y eso dijo clarísimamente que estaban las opciones sobre la mesa. Sí creo que el tono fue mucho más conciliador, pero ahí están los puntos. Él dijo, ¿Y a Bondi cómo la sentiste? Bueno, Bondi sí es, digamos, y ya tiene club de fans aquí, toda la cosa, pero bueno, sí, sigue. Están, no, bueno, a ver, yo creo que Bondi lo que
lo que trató de hacer era mostrar su lealtad hacia Trump completamente. A ella la cuestionaron muchísimo sobre si iba a perseguir a los enemigos de Trump y, digamos, toda esta parte política. Pero sí fue muy clara en el tema también de los... le preguntaron, Lindsey Graham, el senador, le preguntó directamente sobre los cárteles terroristas. Ella dijo que había lidiado, que había conocido aquí en México y que para ella sí lo eran. Entonces, que si de ella dependiera, ella sí los designaría, digamos, como organizaciones terroristas extranjeras. Trae ahí efectivamente pues ese asunto. Lo que me impresionó fue ¿cómo se llama? La comparecencia de que el que va a Headset, el que va a, ¿cómo se llama? Al Pentágono, ¿no? Sí. Fue muy ambiguo en sus respuestas y bueno, pues vamos a ver cómo actúa y si la, digamos, institucionalidad americana logra contener a un personaje como él, es decir, logra conducir a Estados Unidos por la senda esta de la racionalidad que muchos esperan. Biden hizo un balance de su política exterior y fue interesante ver algunos de los puntos. Termina con esta nota de fanfarria del acuerdo, el cese al fuego, pero bueno, quedan también un montón de pendientes, quizá el más oscuro y terrible. Estamos a punto de recordar el aniversario, ahora ya viene febrero, de la invasión rusa a Ucrania. Se ha convertido como en el ruido de fondo del universo en el sistema internacional, Beata. Sí, es cierto. Obviamente, si hablamos de la presidencia de Biden, que va a finalizar en básicamente pocos días, pues hay este ámbito interno en el cual podríamos decir hay elementos muy positivos en cuanto a la legislación, en cuanto a la política industrial, por ejemplo, la lucha contra el COVID, el tema del medio ambiente. O sea, hay elementos que se sostienen muy bien y que seguramente pues, van a estar evaluados en el futuro de una manera positiva. Ahora bien, el tema de la política exterior, de los asuntos internacionales, especialmente en el ámbito europeo, a pesar de ese regreso a la alianza con los países de la OTAN, pues sí, queda muy ensombrecido por el asunto de la invasión rusa a Ucrania. Y es cierto, la respuesta de la administración Biden fue, podríamos decir, contundente, pero ya cuando ocurrió la invasión. En los tiempos, digamos, previos a la invasión, digamos, los meses previos, pues podrían hacer mucho más para impedir que se llegara a la invasión. Parece que en mayo de 2021 ya se supo. O sea, en los Estados Unidos, así al menos lo demuestran pues, algunos escritos de los, digamos, de los que participaron en la toma de decisiones de la política exterior estadounidense. En mayo de 2021 los Estados Unidos tuvieron la primera información de que Rusia está preparando la invasión a Ucrania. Y lo hicieron pública en el Consejo. Y lo hicieron después pública, incluso a y decía un mes Rusia antes, y todos sus ecos en México. Pero la verdad es propaganda que no, imperialista, ¿cómo creen que Rusia va a hacer eso? De, darle más armamento a Ucrania, digamos, de fortalecerle antes de que Rusia decidiera efectivamente... Pero entramos a un periodo, un equilibrio catastrófico, porque es verdad que Putin no pudo con su operación especial entrar en un par de semanas a Kiev, ahí está, pero la heroica defensa de los ucranianos, subrayo, heroica, no ha logrado expulsar a los rusos, ¿no? Es ese equilibrio catastrófico que es, digamos, fatal para ambas partes, Verónica. No, sí, fatal, y creo que todo apunta hacia una resolución en la que, pues, Ucrania va a tener que ceder. ¿Va a tener que ceder? Pues va a tener que ceder. O sea, un tercio va a pasar a... Pues me temo que sí, porque no va a haber manera, justamente como estamos en esta impasse, y no se ve que ninguna de las dos fuerzas pueda ganar con Oye, para nosotros podría ser hacia la distancia. Aquí en México ya se nos olvidó que hay Ucrania, figurativamente lo digo, pero para muchos países europeos, Beata, yo supongo que eso es fatal, que te digan, bueno, pues el vecino decidió anexarse un tercio del territorio del otro y ahora vamos a poner bonita cara y a comer pastel todos. Digo, yo me imagino que para Polonia, todos los países vecinos dirán, oiga, ¿qué acuerdos son esos? Es como si aquí se anexara a Estados Unidos Panamá mañana y dijéramos, pero tranquilos, solo fue Panamá. Beata. Sería fatal esa situación, sin ninguna duda. E incluso si se llega a una especie de acuerdo, una especie de, digamos, alto el fuego entre Rusia y Ucrania y una solución temporal, porque no creo que Ucrania acepte de forma de jure, digamos, la pérdida de sus territorios, eso no cambiará la situación en Europa. O sea, quiero decir que la Europa seguirá militarizándose y preparándose para la guerra en el futuro, porque tanto tiempo cuanto esté en el poder Putin, hay riesgo de que detrás de Ucrania podría ir otro país.
sea alguno de los países bálticos. Que por cierto, ahora la responsable de política exterior tiene una sensibilidad, de la Unión Europea, tiene una sensibilidad a flor de piel sobre ese tema. Sí, ¿no? totalmente. O sea, ella viene de Estonia, Kaja Kallas, la nueva jefa de la política exterior de la Unión Europea, y ella obviamente tiene un gran recorrido como primera ministra, digamos, de este país, pero por otra parte también Estonia es un país totalmente afectado desde hace tiempo por la presencia y la vecindad de Rusia. De hecho, fue en 2008 cuando por primera vez Rusia hizo un ataque cibernético para básicamente paralizar a Estonia. A partir de ahí, Estonia empezó con su política de reforzar su seguridad en todos los ámbitos, incluido el digital. Verónica. Pero además, imagínate el mensaje, o sea, sí, digo, me temo que va a haber un arreglo de ese tipo, aunque como dice Beata, quizá no sea definitivo, pero si tú dejas que Putin al final se salga con la suya, con la llegada de Trump, que lo avale, o sea, ¿cuál es el mensaje? Trump además dice que se va a quedar con Groenlandia, pues yo creo que Xi Jinping está diciendo, perfecto, pues entonces, ¿cuál es el problema de que yo recupere Taiwán, ¿no? Entonces, ahí estás mandando unos mensajes. Adiós orden internacional. Entonces estás poniendo, la verdad, o sea, realismo puro, usted tome lo que pueda y lo que pueda sostener militarmente, realismo se lo puro queda. Y zonas de influencia. Regreso a zonas de influencia, que obviamente siempre es una gran preocupación para los países más pequeños, que son vecinos de las grandes potencias y que pueden perder en ese juego muchísimo. Así es. Y nos van a decir, no entienden el nuevo mundo, no, sí lo entendemos, pero lamentamos mucho efectivamente que así estén las cosas. La advertencia de Biden ayer, un grupo, una oligarquía efectivamente, se queda con el poder, por supuesto mucha gente leyó Elon Musk y todo lo que esto significa. ¿Cómo lo sientes, Verónica? Yo creo, mira, a mí sinceramente me parece que Biden termina quizá con muy baja popularidad o lo que sea. Creo que fue un presidente que volvió por lo menos la ética, ¿no? Cierta ética después de, o sea, va a estar entre Trump 1 y Trump 2 lo que vaya a hacer. Y sí creo que en algún momento, no solo por los logros internos, creo que su figura habrá de ser revalorada, pero hizo esa advertencia muy clara de la excesiva concentración del poder económico y político. Hizo también la advertencia de mediático, porque incluso Musk está viendo si es posible que se quede con TikTok en el caso de que se obligue a TikTok a venderse. Ya Musk está diciendo que pues a lo mejor le interesaría adquirirlo. Entonces tú imagínate esa concentración. Pues sí, habla de una oligarquía, habla de la desinformación y la información falsa que también no tienen inundado a las gentes. Y entonces lo que habla es de que se erosionan, y eso lo sabemos también, los contrapesos para esta idea. No se trata de castigarlos, y él puso el ejemplo de hace más de 100 años en Estados Unidos, no se trataba de castigar a los ricos, sino de hacer que todos jugaran con las mismas reglas, y eso dio paso a un siglo XX que fue muy próspero para Estados Unidos. Entonces, creo que una advertencia muy seria. Tiene uno la impresión, para, digamos, recuerdos suecos de la historia, de volver a la época de los grandes varones, ¿no? Los monopolios, hasta que les metieron la antitrust y el impuesto sobre la renta, que les dolió muchísimo en aquella época. Y este lenguaje, ya platicamos la semana pasada, estilo Teddy Roosevelt, de decir, pues el imperio es nuestro y nos podemos anexar lo que a nuestro. ¿La historia regresa de alguna manera, Beata? Yo creo que estamos viviendo un cambio muy profundo en lo económico y en lo social. Y no solamente en las relaciones internacionales se refleja este cambio, sino también obviamente en la situación interna de diferentes países. Y los países como los Estados Unidos pues se manifiesta con más fuerza porque son grandes potencias en este contexto. Y yo creo que sí, de alguna forma estamos regresando a la historia. Hasta que no se acomoden las cosas, vamos a ver esos choques. Obviamente Biden está mencionando aquí pues, que la oligarquía nueva de carácter tecnológico llega al poder. Y sí, es cierto, pero esa oligarquía nueva pues, quiere también participar, podríamos decir, en el poder, tal como han participado hasta ahora en el poder. Y no seré yo quien los defienda, pero si la economía norteamericana ha crecido 8.5, a diferencia de la nuestra, que creció 5 puntos en 6 años, dirán, es por la fuerza también de esas tecnológicas, ¿no? Que le han dado una dimensión. Pero bueno, regresamos a una especie de Gilded Age, como le llamaban a finales del siglo anterior. A lo mejor la Rotten Age, pero bueno, gracias Verónica, gracias Beata. Nos vamos, cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece.